Creo que es imposible llegar a mi edad sin saber lo que es el duelo, sin saber lo que es echar de menos a un ser querido o pasar por el trastorno que supone que alguien se vaya de tu vida de forma sorpresiva. Daniela. Something amazing has happened. What are you thinking about? So you're going to stay forever? Qué honor, men, de verdad. Muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta luego de otra película, pero en estos tiempos, algo que me llama mucho la atención de esta película es que yo siento que hay más libertad de hablar del duelo, de ese sentimiento que la gente experimenta de manera muy diferente. Pero me da mucha curiosidad cómo tú pudiste mezclar la ciencia ficción con las emociones íntimas del personaje. Y ponerlo en este escenario de posibilidades, de curación, pero que él elige otras cosas que no quiero decir. Exacto. Yo tengo la suerte que tiene todo el mundo que llega a mi edad. Tengo 48 años y creo que es imposible llegar a mi edad sin saber lo que es el duelo, sin saber lo que es echar de menos a un ser querido o pasar por el trastorno que supone que alguien se vaya de tu vida de forma sorpresiva. Y yo cuando pasé por ello sentí tal vértigo, o sea, creo que cuando pasas por un duelo muy agresivo, creo que técnicamente estás loco durante... Sí, yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años. Bueno. Y tengo 44 y todavía tengo duelo, casi a diario. Entonces yo entiendo todo eso. O sea, ¿sabes lo que es? O sea, creo que si eres una persona lúcida, una persona cuerda, puedes reconocerte como... Puedes reconocer la locura en tu comportamiento, en tus sentimientos, aunque gracias a Dios, como es una locura de ida y vuelta, porque así es el duelo, nos convierte un poco en turistas de la locura, ¿no? En cierta manera. Y cuando pasé por algo así, reciclé una antigua idea que tenía por ahí acumulada acerca de una pastilla que te permitía tener dos vidas, ¿no? Una por el día y una por la noche. Una idea que es como bonita, pero que no tampoco sabía de qué podía hablar con ella. En cuanto pasé por el duelo, me convertí en un turista de la locura y sabía que tenía esa pastilla escondida en un cajón. Dije, bueno, voy a contar esta historia porque yo recuerdo irme a la cama en el peor de los momentos de mi vida deseando soñar con esa persona para estar un poquito más de tiempo con ella. Y dije, está perfecto, voy a poder hablar con ello. Y básicamente es eso, ese es el juego de referencias de la película, o sea, el duelo real y la pérdida de alguien. O sea, perdón, el duelo real y una pastilla de mierda. Es que para mí es doblemente especial porque algo que tú dices, yo tengo años que no sueño con mi mamá y como que cada día lo deseo, como que un sueño, un recuerdo. Y tú usas el nombre de Daniela, que es el nombre de mi hija. ¿En serio? Sí, mi hija se llama Daniela. Entonces, cuando yo veo todo esto, tal vez es como tú dices, una locura mía, pero la conexión para mí es muy importante. Por eso tu película me afectó tanto. Ya, pues lo agradezco mucho, o lo siento, no sé cómo decirlo, porque claro, no, porque yo no veo el duelo como algo feo, yo veo el duelo como un amor que todavía sigue latente. Como que cuando yo no tenga el duelo es que me voy a preocupar. Pero Henry Golding es probablemente tu único personaje de la filmografía que he visto de ti, porque si me preguntan mi película favorita de los últimos 20 años, Cronocrímenes, está. Sí, está por muchísimas razones. Sí. Pero Henry Golding es posiblemente el personaje menos carismático que tú hayas tenido en tus películas, porque es el único que realmente se está viviendo el cuento. Bueno, no es un personaje tan diferente al que tuve en la película anterior, Colosal. Colosal, sí. Jason Sudeikis también era un personaje que... Pero Anne se da cuenta en lo que está pasando. Henry decide. Decía Jason Sudeikis, claro, decía Jason Sudeikis, que era como que está atrapado dentro de su propia... Sí, claro. Henry Golding hace cosas que le agradezco mucho lo que hizo en esta película, porque hace cosas que no tienen tan fácil interpretación. Un actor de su tamaño, de su proyección,
igual tiende a hacer papeles que son todos de tipo simpático, soltando con sus wisecracks, Sí. y encantador, tal. Y aquí es todo lo contrario. Desde luego, yo cuando escribí el personaje, no jamás pensé que pudiera vestirlo aquí como Henry Golding, ¿sabes? Y entonces, no, pero porque yo pienso humildemente que un actor como él no va a descender a ser un personaje de una persona aburrida, deprimida, que se convierte en una persona peor. Sí, exacto. Pero fíjate, por ejemplo, Henry Golding le dio algo al papel que yo no tenía previsto, que era las ganas de jugar. Sí. Porque, por ejemplo, cuando él construye la casa del terror, que recuerda que le remite a la infancia, o cuando está disfrutando de los juguetes que tiene la ciudad en la que vive mientras duerme, ese júbilo que tiene, ese componente de niño, eso es una cosa que creo que le ayuda muchísimo a la película, y eso fue él. Qué Eso bueno. fue él cuando está divirtiéndose, cuando está jugando con todo. Y eso es un componente de la película que me ayuda mucho. Y creo que Henry Golding hace una cosa muy difícil, sobre todo en la segunda mitad de la película, cuando de repente ya no es la persona. Cuando cambia, se pone más oscuro. Sí, hay una paradoja ahí, hay una paradoja interesante ahí, porque él se vuelve oscuro. Y creo que estamos todos de acuerdo en que la película está jugando a que el protagonista se convierta en un posible antagonista. Ahí Él está. mismo. Es un Sí, poco Time Crimes también. como Time Crimes, exacto. Exacto. Pero la paradoja que se da es que tú y yo sabemos que sí. si tú y yo tomáramos esa pastilla, haríamos cosas mucho peores. Pues yo estoy seguro que sí. Tú, yo y todo el mundo. Entonces creo que es bonita esa paradoja que se da en la película cuando parece que yo estoy cuestionando a Henry Golding, cuando en realidad es viendo lo que podía haber hecho con esa pastilla, es un ángel. Tú estás cuestionándome a mí como espectador. Porque al final de la película yo me cuestiono qué haría yo en esa situación. O qué haría Claro, yo si fuera Henry Golding en la película. Pero qué claro, haría yo si me pasara a mí directamente. claro, que haría, o sea, cuestionar al espectador es cuestionarse uno mismo. Eso es Ujú. así, ¿eh? Eso, que no te cuente nada distinto a eso, porque cuando yo le pongo al espectador en una situación delicada es porque me pongo a mí mismo en esa misma situación, porque yo también soy espectador. O sea, uno no puede dirigir una película sin sentarse a sí mismo como espectador delante de ella en todo momento. Hay otras dos cosas que me enamoran de la película, es el uso de los efectos de CGI. No hay CGI. Y me sentí viendo un clásico setentero cuando vi los colores que usaste para la película. Y también, aunque se filmó en Madrid, la película se siente muy universal, como que pudo haber pasado en cualquier lugar. Estos no fueron hechos Claro. al azar. No, Dime. claro, la película yo la escribí sin saber en qué ciudad se iba a rodar. Pero eso sí, una vez que supe que iba a ser Madrid, la ciudad donde transcurre todo, sí que por cámara decidí que la ciudad respirara, ¿no? Detrás de ellos, que se viera el tipo de ciudad que es. Porque estoy notando que de un tiempo a esta parte cada vez es más difícil reconocer las ciudades en las que transcurren las películas, ¿no? Sí. Eh, y sí que me gusta que dentro de 500 años, cuando alguien vea la película desde el futuro, pueda ver detrás de los personajes cómo era la ciudad por aquel entonces. Pero tienes razón cuando dices que la película puede transcurrir en cualquier ciudad. Y nos ha tocado esta, que me encanta. Y, y el uso de los efectos visuales. Mm, Me gusta que te fuiste muy clásico, que no usaste mucho CGI, que fue lo opuesto a Colossal, porque Colossal necesitaba esos efectos visuales, pero aquí te enfocaste más en crear ese background del personaje setentero y con los colores tenues que usaste. Pues creo que hablas de la diferencia entre los sueños y la Sí, vida. exacto, exactamente, esa diferencia que existe, que es muy marcada. Esa diferencia viene dada por una sola decisión, una, que es rodar la mitad diurna de la película con cámaras Betacam, con No cinta real. magnética del año, o sea, cámaras obsoletas del año 95, que son las mismas cámaras que yo utilizaba para rodar cortometrajes cuando iba a secundaria. Qué interesante. Y ya para cerrar, la música. Me gustan mucho esos acordes de cuerdas y como que son sintetizados también. Y porque van con la historia y son parte de la narrativa. Yo, si ¿Cómo te fue esa gusta la decisión? música,
te recomiendo visitar pues eso, la página de Spotify del grupo Hidrogenes. Hidrogenes. Son los que aparecen en la película, los que aparecen en el escenario tocando. Ujú. Cuando ellos están de noche en un concierto y ves una pareja de hombres con bigote tocando. Sí, Ellos sí, me acuerdo. son la música de la película. Hidrogenes. Hidrogenes. Y son como los... O sea, son músicos de culto aquí en España. Yo creo que toda la gente cool en España adora Hidrogenes. Sí. Y de hecho yo me he permitido traerles a la película con un capricho personal. Y porque la música que han hecho me parece maravillosa. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. Y lo que te quiero decir rápidamente con Cronocrímenes es que tu película me empujó a buscar más del cine español en cuanto al Qué bien. cine de género. Y ahí descubrí Abre los Ojos, descubrí tantas películas que yo desconocía porque yo soy dominicano, en Dominicana no llegaba a ese cine. Claro. Pues tienes bastantes cositas, por ver ahí. No, ya yo he hecho mi tarea, ya yo me puse casi al día con todo Qué eso. fuerte, me alegro muchísimo. Pues mira, me siento más útil que nunca. Sí, completamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, me aprecio. Placer. Pues, bye bye.